buenos días. Gracias. Y con Tania Nava, presidenta de la Asociación Acciona y alumna de Ciencias Políticas de la UAM. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. El enfoque respecto a los derechos de los integrantes de esta comunidad ha ido avanzando a lo largo del tiempo, sin embargo todavía hay una brecha muy importante para lograr equilibrarlos. Es correcto, si bien acercas un poquito. Bien. Es correcto, si bien es cierto, históricamente la comunidad ha sido excluida a razón de género. Si bien es cierto, a partir de la reforma que tuvimos a la Constitución, el artículo 1 del 2011, dio en cierta manera la apertura para que hoy en día vayan reconociéndose más implícitamente estos derechos humanos y sobre todo que se garanticen. Para ello, precisamente para que se garanticen, debe de existir toda una estructura, no solamente normativa, sino también de políticas públicas, que precisamente es lo que maneja aquí mi compañera. Y precisamente todavía hay mucho que hablar. De entrada, cuando empezamos con la cuestión de reconocer el matrimonio igualitario, que si bien es cierto, es a razón de la promoción de diversos amparos, se logró aquí en Morelos, porque todavía hay otras entidades federativas que todavía están renuentes en esta parte, y sobre todo la cuestión de otros derechos que emanan de ellos, se reconoció precisamente eliminar esa parte de concebir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, es decir, manejar género. No solamente basta el hecho de decir, bueno, reconozco, sino la importancia y trascendencia de esto va más allá de este reconocimiento que se da simplemente en cuestiones normativas. También de esto deriva la protección de otros derechos que derivan de ello. Manejamos que no solamente es el hecho de que yo quiera contraer matrimonio con la persona que yo decida, mi libre identidad de género, sino lo que va más allá. Sabemos nosotros que a raíz de precisamente los derechos laborales, nosotros podemos acceder a la seguridad social. Dentro de ello tenemos la obligación de aportar las cuotas de seguridad social que nos da derecho a nosotros como trabajadores a tener acceso a seguros de riesgo de trabajo, a vivienda, a seguros de enfermedad, entre otras cuestiones, y no solamente nosotros como trabajadores, sino también nuestros beneficiarios. Aquí viene precisamente el principal conflicto a los que se enfrentaban. El hecho de que yo en su momento no pudiera acreditar la existencia de un matrimonio deja a los grupos excluidos. ¿Por qué? Porque normativamente ellos no podían contraer matrimonio. Y entonces, si yo estoy aportando seguridad social y tengo o vivo en común con una pareja de mi mismo género, de lo que yo en su momento decida libremente, ¿qué va a pasar cuando ella tenga una necesidad de tener asistencia médica? No lo va a tener porque simple y sencillamente la propia estructura política, normativa, me impide precisamente inscribirla como beneficiaria. Y que ese es el punto, o sea, porque de pronto en el cuestionamiento de para qué se quieren casar y la figura evidentemente religiosa que es se data a partir de las lecturas bíblicas y además de que es un hombre y una mujer, decían para qué se quieren casar, y es justamente eso, para poder tener los mismos derechos que una persona heterosexual los tiene sin ningún cuestionamiento. Y ese era justamente uno de los principales temas del poder tener el reconocimiento legal de la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Así es correcto, porque lamentablemente parte de estos requisitos es eso, del matrimonio derivan otros derechos fundamentales. Por ejemplo, el de los alimentos. También ahí viene otro derecho fundamental. En cuestión, patrimonial. Así es, el patrimonial también. Es decir, si yo vivo, porque también decimos, ok, si no te quieres casar, porque también es parte de tu libre determinación, no te quieres casar, puedes vivir en común y generar la sociedad, en este caso, el concubinato. El concubinato que también era también una institución jurídica que a veces también sufría de un trato discriminatorio porque no le querían dar el mismo reconocimiento que el matrimonio y entonces te prohibían a ti como concubina tener acceso a los mismos beneficios como que si estuvieras casado. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, ya también el concubinato
a razón precisamente de estos derechos humanos de no discriminación, dice, tienes el mismo reconocimiento y valor. El problema es que para que generes el concubinato también me decían que es la unión. Ahí sí no hacía en su momento un énfasis de que es hombre-mujer, sino decir la unión de 2 o más personas libres de matrimonio, pero que no existe impedimento para ello. Entonces, cuando ya existe impedimento para casarse entre personas del mismo género, ya existe un impedimento y tampoco podemos generar el concubinato, que también es otra forma de nosotros acceder a la seguridad social si es que no queremos contraer matrimonio. Gracias precisamente a estas reformas, ya dicen, bueno, ya matrimonio ya no es la unión entre hombre y mujer, sino ya es la unión de 2 o más personas. Bueno, más bien de dos personas, no más. Porque el poliamor, ya el siguiente paso es el más. poliamor, No, que, pues que ya. no, la Suprema Corte de hecho ya dijo, sí reconozco el poliamor, pero institucionalmente o normativamente todavía no. Aunque estaban las sociedades de convivencia. Así es, también está. Antes del tema del matrimonio de personas del mismo sexo, en la Ciudad de México se reconocía a las sociedades de convivencia que era así la posibilidad de estar en una vivienda más de 2 o 3 personas. Así es, ¿no? así es, nada más que últimamente ya sacó la Suprema Corte y dice, sí, tu libre determinación, el poliamor, pero institucionalmente no todavía. Ahí Aguanta. Así es. Okay. Tania, ¿qué decir ante todos estos cuestionamientos que, como bien dice la doctora, de pronto, pues la sociedad se pregunta de ¿para qué le mueven tanto? ¿Para qué se quieren casar? ¿Para qué quieren estos derechos? Y con tener la libertad y el respeto en calle podría ser suficiente, ¿no? Como minimizando esta situación en la búsqueda del respeto. Pues bueno, ya estamos a 9 años de matrimonio igualitario, aprobado aquí en el estado de Morelos. Contrastó una lucha fuerte. Una lucha muy fuerte que nos tocó a los activistas, digo yo, de primera generación, de primera línea. Y pues bueno, fui una de las primeras parejas también que se casó aquí en el estado de Morelos en el 2016. Y pues uno de los temas también que se derivan de esto muy, muy importantes y que estamos tomando desde la asociación que presido son las familias lesbomaternales y homoparentales. Puesto que después del matrimonio igualitario, pues dicen, bueno, todas las parejas ya queremos tener hijas, hijos, hijes. Y pues también es un tema, pues ahorita que se ha detenido mucho en cuestión de iniciativas, de reformas, de políticas públicas, porque bueno, ya tenemos también el tema de vientre subrogado y también pues la situación de inseminación artificial, ¿no? En el caso de las mujeres lesbianas. Y pues bueno, ahorita hemos detectado desde la asociación 13 casos ya de vientre subrogado en el estado de Morelos. Y que tenemos pues un tema muy pendiente con las niñas y niños, con todos los infantes, de que no se han podido registrar. En el 2021 se da la primera adopción también aquí en el estado de Morelos, en donde fui parte del proceso también, un proceso pues muy padre por parte del DIF, y pues que finalmente se logró. ¿Eso está legislado a nivel nacional? Todavía no, hay algunas entidades que todavía no lo tienen legislado. Sin embargo, aquí en el estado de Morelos ya se dio la apertura. 2021 fue pues un año muy importante para nosotros, en donde se da la primera adopción. Sin embargo, ahora se vino también una fuerte línea de vientre subrogado y que tenemos sí quizás registros, pero no reconocimientos ni filiación. También por parte de la otra persona que corresponde a estas familias lesbomaternales y homoparentales. También en los casos de las mujeres lesbianas, que no ha sido tan difícil lograr los registros. Sin embargo, en el 2020 se logró el primer registro de un bebé con 2 mamás, pero el ayuntamiento aquí en Cuernavaca nos había negado, ¿no?, el registro, y se perdieron pues muchas situaciones durante ese año que duró un amparo federal al que tuvimos que acceder para finalmente poderlo lograr. Que eso es terrible para los derechos de las infancias. Exactamente, ¿no? sí. O sea, el negarles el registro. Porque derivado de este tiempo que nos tardamos, que fue a través de un amparo, pues evidentemente que pues el pequeño se perdió por parte de una de las mamás el poder tener el acceso a la seguridad social, como bien lo menciona la doctora, y también pues otras prestaciones que tenían, como botes de leche, varias situaciones. Claro. La Ciudad de México ha tenido una buena apertura para las familias lesbomaternales y homoparentales, pero en Morelos todavía falta mucho por avanzar. ¿Qué es más común en Morelos? ¿no? Sí, se ha dado la primera adopción 2021, no tenemos registro de ninguna más. De matrimonios ya tenemos cerca de 700 matrimonios en el estado de Morelos, y bueno, creo que es un avance significativo, y como bien lo mencionaban, es parte importante de nuestros derechos, justamente en cuestión patrimonial, en cuestiones de herencias. Teníamos muchos casos en donde fallecía algún integrante de la pareja, y
quien tomaba posesión La familia del que patrimonio, sí, la familia Y aparte desconocía. luego familias que te habían rechazado y Claro. discriminado, Sí, ¿no? Sí, durante todo este tiempo y que decían, no te reconocemos, el patrimonio que se había formado a través de esa pareja era, pues se lo quitaban, entonces pues todo esto nos garantiza protegernos también. Ahora, ¿por qué crees? Digo, es una persona, es una pareja quien tuvo la oportunidad de poder ya adoptar. ¿Por qué crees que no se han dado otros casos? ¿Porque no lo conocen? ¿Porque no saben de que ya hay una situación que se dio de manera positiva en Morelos? ¿O falta de información o trabas legales? Pues ha sido mucho la falta de información. Sí hay otras parejas que realizaron el trámite, 4 de ellas no cumplían con los requisitos, pero sobre todo fue por cuestiones de la edad. Todavía eran muy jóvenes. Okay. Entonces el DIF dijo, falta, ¿no? Falta este requisito, y es uno de los temas importantes para la sociedad, el saber que el procedimiento es totalmente igual que una pareja heterosexual. No tenían la idea como de que queremos adoptar, me presento hoy al DIF, decido esta niña, este niño y me lo llevo. Y no es así el procedimiento. No, es un proceso muy largo, ¿no? Exactamente. Incluso para todas las parejas. Te decía, Sí. ¿hay alguna estadística que nos empuje a tener más claro si es maternar más fácil o más claro para personas lesbianas o para hombres homosexuales? Pues tenemos ahorita a través de varias redes a nivel nacional una estadística de 400,000 familias lesbo-maternales y homoparentales. Sin embargo, quienes más han accedido a las comaternidades han sido las mujeres lesbianas, en este caso, y un poco menos está disminuido esta estadística en chicos, en hombres gays. Sin embargo, no todas las parejas que se casan también dicen, no queremos quizás tener hijos, claro, hijes, pero sí es un tema que ya se debe de legislar, de tomar en cuenta, sobre todo en materia de vientre subrogado. Ya no podemos tener en Morelos pues a estos pequeños sin el debido reconocimiento del otro papá o de la otra mamá. ¿Cómo está la legislación respecto a vientre subrogado? De hecho, no tenemos aquí en Morelos, en otros países, estados, sí ya está reconocido legalmente, pero aquí en Morelos todavía no. O sea, si se maneja, solamente son acuerdos o convenios de hecho, pero de derecho no. Y por lo tanto, es precisamente eso, necesitamos eso, legislación. La adopción, efectivamente, el DIF ha precisamente ido más allá de la legislación, porque aquí en Morelos la adopción nos dice que para los requisitos es más de 25 años y vivir en matrimonio. De entrada, ahí viene, desde mi perspectiva, otro acto de discriminación, porque entonces, ¿qué va a pasar si yo no vivo en matrimonio? Me vas a negar precisamente esa posibilidad de acceder a la adopción. O sea, en un concubinato Así no es. puedes adoptar. Si nos vamos a ese término jurídico, no tendrías la posibilidad, y mucho menos si eres madre, si quieres decidir ser madre, padre, soltero. O sea, tampoco podrías. Entonces, hay otros estados, otras entidades donde sí no te dan la condicionante de que vivas en matrimonio. Es decir, que puede ser cualquier persona, quiera vivir en sociedad, quiera vivir en su momento únicamente como monoparental, etcétera. Sí se puede. Aquí en Morelos todavía la legislación no está. Afortunadamente el DIF ha hecho a un lado esa parte y que efectivamente a veces necesitan, más que nada, eso es lo lamentable, que necesitan los legisladores a veces tener que acudir a el cumplimiento de ejecutorias de amparo para tratar de llevar a cabo estas iniciativas. Afortunadamente ya se creó un protocolo, de hecho desde el 2014 se ha generado un protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual e identidad, que hoy en día, el año pasado se dio la última actualización, donde ya los jueces precisamente están ya más capacitados precisamente para tratar de resolver con esa perspectiva, porque de entrada desde ahí necesitamos también desde el ámbito de administración de justicia mayor capacitación, porque a veces los estereotipos o cuestiones de género también nos impiden o nos dan precisamente esa lucha para tratar de echar abajo todos estos estereotipos, donde a veces por el hecho, por ejemplo, manejaban la cuestión de las pensiones alimenticias compensatorias. Cuando una persona decide quedarse o dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos, la pensión alimenticia, que por lo general en Morelos, lamentablemente, porque también otras entidades sí lo reconocen, pero en Morelos solamente nos dice que para acceder a alimentos, después de que se disuelve el vínculo matrimonial o la sociedad, necesita la persona, el cónyuge, tener la necesidad de los alimentos, y esto es por cuestión de edad o por cuestión de una condición de salud.
Lo que implica que de entrada, si yo acudo y digo, ¿sabes qué? Necesito los alimentos porque yo dejé de realizar una actividad laboral por dedicarme al cuidado del hogar. Sí, o pausé mi vida por estos 5 años. Entonces, económicamente yo prácticamente no tengo las mismas condiciones que mi pareja. Aquí lo primero que te dicen, oye, pero es que por tu edad tú estás joven, no acreditas ningún estado de necesidad o impedimento laboral porque saludablemente estás bien. Entonces, ahí viene el primer problema a la que nos enfrentamos judicialmente, porque necesito acreditar forzosamente este estado de necesidad. Ya se ha dado precisamente criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia donde nos dicen, oye, es que es muy independiente estos alimentos que dan de un estado de necesidad a la pensión compensatoria, que busca eso, resarcir todo el detrimento patrimonial que tú tuviste por dedicarte a ello, ¿no? Al cuidado. Entonces, sí necesitamos todavía muchas reformas legales y solamente también acciones políticas, porque también falta mucho esta capacitación, no solamente a los servidores públicos, también, por ejemplo, a las instituciones educativas. Vemos esa cuestión, lo que ha sucedido con la reforma o las modificaciones que se dan a los libros de texto. Hubo muchos padres de familia que definitivamente dijeron no. Entonces, por una parte querían quemar libros. Exacto, entonces el Estado en cierta manera está realizando cierto tipo de acciones, porque una de las cuestiones es quitar esos estereotipos. ¿Y de dónde maneja o de dónde emanan? En el ámbito educativo. Claro. Entonces, cuando yo estoy tratando de hacer algo, existe todavía esa resistencia por parte de la sociedad. Entonces, hay mucho trabajo, no solamente desde el ámbito educativo, no solamente desde el ámbito de cultural, administración de justicia, ¿no? cultural. En el día a día, claro, incluso nuestro trabajo como medios de comunicación. Sí, desde luego. Yo quería preguntar, después de 25 años de edad, ya podrías, si vives con una pareja del mismo sexo, tienes esa posibilidad. El término de la edad, ¿a partir de qué concepto está establecido? Estamos hablando que también esas son las cuestiones culturales de que manejan, que bueno, ya podrías tener es porque lo que también buscas es proteger al menor, ¿no? Ya se entendería que ya tendrías una posibilidad económica okay, en relación a poder solventar los gastos. Pues el mito es ese, que a los 25 tienes estabilidad económica. Así es. ¿Qué pasa? En Dinamarca. Así es. Eso es lo que se pudiera considerar, porque también cuestión de la capacidad, ¿no? Tenemos que hay personas que tienen menos de 18 años y tienen un grado de capacidad intelectual superior, pero bueno, esos son precisamente los estereotipos o parámetros que se manejan. Me comentan, bueno, primero agradezco mucho que me compartan esta información, me dio mucha risa como viene titulado en Universal en aquel tiempo, adiós al beso de tres. La Suprema Corte dice no al poliamor y revoca amparo de un ciudadano poblano que fue el que inició esta acción legal. La primera sala del máximo tribunal del país rechazar la regulación de la inclusión de 3 o más personas en un solo matrimonio. Y quien me comparte esta información ya es un magistrado en retiro, me dice que la maternidad subrogada era muy alta en el estado de Morelos antes de la pandemia, pero que a pesar de que este tema se sabía de la existencia de clínicas que pues practicaban esta situación, no se ha hecho nada con relación al tema legal en el estado de Morelos. Es correcto. Y de incluso por ahí ahí participé en fui como como espectadora de una ponencia donde precisamente pretenden implementar una reforma sobre la maternidad subrogada. Pero ellos los están dando desde otro enfoque, ¿no? Que a veces tendrían que tener cuidado con la cuestión de la trata de personas. Entonces, sí es un tema muy, muy delicado que precisamente aquí en Morelos no han entrado todavía precisamente a legislar sobre eso. Y digo, sí, la verdad es que hemos estado un poquito atrasados en esa cuestión, porque la Ciudad de México, por ejemplo, siempre ha sido pionero en reconocimiento de derechos humanos, y nosotros todavía nos falta mucho por precisamente abrir esas brechas que tenemos y sobre todo cambiar esa ideología que hemos venido presentando. Entonces, definitivamente ni siquiera se ha tocado el tema aquí.
O sea, nos ha tocado. Sí, y que culturalmente también choca con esta ala del feminismo que obviamente está en contra también de este tipo de maternidades, ¿no? Sí, sí, sí. Y que bueno, es importante pues recalcar que esto se va a seguir dando, también de manera privada, pues es evidente que se ha realizado. Sin embargo, pues tenemos que ver también por los derechos de todas las niñas y niños, que no se pueden pues quedar así, ¿no? En stand-by. Es importante el reconocimiento, la afiliación por parte de la pareja, puesto que si falta también alguno de ellos en algún momento, pues tendríamos ahí una situación también jurídica importante. Y pues las reformas necesarias a la Ley General de Salud, ¿no? Que se tienen que realizar, yo creo que ya en torno a esto, y pues ya somos más de 400,000 familias a nivel nacional. Esto tiene que ser pues reconocido, evidentemente, como lo manejaban en materia de salud, de educación, pues es importante, ¿no? Que las niñas y niños sepan que hay diferentes y existen diferentes tipos de familia, no solamente las lesbomaternales y homoparentales. Como yo siempre les recalco, puede ser un hogar en donde esté conformado por la abuelita, los tíos, ¿no? Quien se queda al cuidado y al cargo de los infantes. No, entonces es muy importante. Una infinidad de casos de jóvenes, de niños en orfandad, por la pandemia, por la violencia, sí, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes están planteando estos temas que tienen que ser una transformación en leyes, y desafortunadamente en este proceso electoral no se vieron muchas personas de la comunidad que pudieran lograr acceder a un cargo de elección popular, ya sea en cabildos o principalmente en la legislatura. Me parece que en esta vamos a tener un retroceso increíble. En ese sentido, es un reto muy importante para la comunidad el poder plantear estos temas y lograr que las legisladoras y legisladores sean sensibles a estos temas que se han negado a poder legislar. Bueno, incluso esta legislatura, a pesar del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la suspensión del embarazo, ¿no? De manera legal, de la gente que pudiera suspender su embarazo, ni siquiera se pronunció al respecto. ¿Qué opinan y cuál es el reto de la comunidad ante esto? Pues bueno, hemos trabajado ya más de 15 años en el estado de Morelos, pues muchos de los activistas que hemos estado en la incidencia política, se logra matrimonio igualitario, posteriormente la ley de identidad de género, y pues ahorita todavía falta muchísimo por legislar. En el estado de Morelos tenemos que seguir trabajando fuertemente, como les digo, esta lucha no se acaba. El día de mañana estaremos, creo que las diferentes asociaciones, organizaciones, colectivas a nivel nacional en el Pride de la Ciudad de México. Creo que es muy importante que todos estemos unidos y sigamos pues esta fuerte lucha que es necesaria en cada una de las entidades para poder lograr finalmente todos los derechos que necesitamos tener. Sí fue lamentable que en estas pasadas elecciones no hubiera pues muchos representantes de nuestra población. Creo que es importante encontrarnos en estos espacios de toma de decisiones justamente para poder avanzar en los temas. Sin embargo, hemos tenido la apertura con diputadas y diputados, pero sí hay desconocimiento de varios de los temas, ¿no? Nos dicen, bueno, queremos legislar, queremos realizar reformas, queremos apoyar, pero explíquenos, ¿no? Cómo funciona esto, cómo está esto. Sí hace falta mucha información y pues seguir el trabajo, ¿no? De las y de los activistas aquí en el estado de Morelos. ¿Qué mensaje le dejarías, doctora, a quienes nos escuchan respecto a la agenda legislativa que, como bien dice Pepe, pues tiene que empezar a nutrirse con estos temas? De hecho, nosotros ya estamos prácticamente dejando a un lado esa cuestión de que solamente los intereses que resaltan o problemas que hay políticamente tienen que quedar solamente en manos de legisladores. No, hoy en día ya nosotros hablamos de una democracia representativa o directa que en su momento debe de hacerse de manera conjunta con participación ciudadana. Se han dado varias figuras participativas, por ejemplo, los cabildos abiertos, presupuestos participativos, que son reformas que se han dado a la Constitución, donde se ha dado y se ha reconocido la necesidad de que los actores políticos desconocen mucho del tema y por lo tanto necesitan allegarse de la sociedad, de los grupos que realmente se están manejando, y entre ellos hablar de políticas públicas diferenciadas. Que estas políticas públicas diferenciadas precisamente tienen que darse de la mano con los grupos que se colocan en situación de vulneración, porque son ellos los expertos en la materia y que deben de coadyuvar, es decir, ya no debemos de hablar precisamente de políticas universales, de reformas universales, sino tienen que participar los grupos que se colocan en situación de vulneración en la agenda política. Con esta participación
para poder dar estas iniciativas, coadyuvar precisamente a hacer estas mesas de trabajo, estos foros, estas conferencias, estas capacitaciones, para poder realmente llevar a cabo iniciativas o propuestas de ley que realmente atiendan las necesidades y que realmente sea la voz de los grupos que se colocan en situación de vulneración. Porque yo solo en mi escritorio, si no tengo precisamente el contacto directo de los grupos que realmente están siendo afectados, no voy a entender precisamente lo que necesitan. Exacto. Y hoy en día, para poder entender lo que se necesita, cuáles son los problemas estructurales que hay, es que son ellos quienes realmente saben lo que necesitan, y frente a ello, en coadyuvancia con las autoridades, poder realmente generar reformas estructurales, políticas públicas diferenciadas que tengan un verdadero impacto precisamente hacia resolver los problemas de discriminación y en su momento las necesidades de reformas legales a las que todavía nos enfrentamos. Muchas gracias. Tania, finalmente, pues en el Día del Orgullo, compártenos tu testimonio sobre maternar siendo una mujer lesbiana. Muchas gracias. Pues bueno, mi testimonio, pues creo que tuvimos la fortuna de estar aquí con ustedes también, mi esposa y yo, ya hace muchos años. Claro. Nuestros hijos pues estaban más chiquitos, ahorita ya los dos son adultos, mayores de edad, y muchas preguntas que nos hacían en aquel entonces, y también que tuvimos pues fuerte discriminación, pues fue, si crecen dos niños en un hogar con dos mujeres lesbianas, seguramente van a ser gays, seguramente van a ser cuestiones de violencia hacia ellos, discriminación, claro, exactamente, sí. Y pues ahorita al paso de los años puedo decir que ha sido una gran experiencia. Nuestros hijos, puedo decir, son heterosexuales los dos, han llevado una vida totalmente normal dentro de lo que se puede establecer como normal, su educación, actividades deportivas, les gusta, bueno, a uno de ellos la música, otro quiere ser contador, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido una grata experiencia y pues nos tocó en aquel entonces, hace ya más de 10 años, en donde pues bueno, era visto como cómo es posible, ¿no?, que puedan tener hijos dos mujeres lesbianas, y pues nos ha tocado también luchar fuertemente, ¿no?, con mi esposa en este sentido, en donde pues la sociedad vea que no es una cuestión de generar algún acto de violencia en contra de los niños, de las infancias, simplemente queremos pues conformar nuestros hogares como cualquier persona heterosexual, y que pues creo que está más hay tasas más altas de índices de violencia en hogares donde son parejas heterosexuales, ¿no?, con las niñas, con los niños, y creo que podemos conformar una sociedad, una cultura de paz que nos pueda pues arropar, ¿no?, a los diferentes tipos de familia, no solamente a las que conformamos, como les digo, lesbomaternales y homoparentales, sino pues que las niñas y niños sepan que hay diferentes composiciones de hogares. Y que seguramente pudo haber pegado más la discriminación de la sociedad que la afectación que tener dos madres pudiera en su momento haberles causado, ¿no? Exactamente, sí, y aquí les decía, bueno, el único tema que tuvimos con nuestro hijo, el menor, fue que el Día de las Mamás, pues pedía doble dibujo, ¿no? Es que yo tengo dos trabajo mamás. Doble. Trabajo doble. Y niños decían, pero ¿por qué tú tienes dos mamás? Pero en el sentido de que yo quiero también tener dos, ¿no? Porque tú tienes dos y yo una. Claro. Pero pues fue al único de lo que nos enfrentamos, afortunadamente, pero sí es muy importante desde el ámbito educativo, social y la información en general. Mi mensaje también sería, pues bueno, evidentemente terminar con toda esta ola de violencia que se ha suscitado en el estado de Morelos y en todo el país en contra de nuestra población LGBT+, y sobre todo de los crímenes de odio, que queremos ya que cesen, poder erradicar la discriminación, y sabemos que para eso, pues bueno, tendrán que pasar muchos años más. Sin embargo, la lucha debe de continuar y debemos de seguir pues al pie. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Son las 8:35 de la Chisme. mañana. Chisme, a ver, cuéntalo antes.